Ahí te mueve la mesa y te mueve. Bueno, yo creo que todo el mundo aquí nos conocemos. De todas formas, yo soy Lucy. Soy en este momento la responsable de Relaciones Internacionales de Intersindical Canaria y en calidad de tal estoy aquí hoy en esta charla. Pero además de eso, yo soy militante también, de mis muchas militancias, que tengo unas cuantas. Soy militante también de la Plataforma Bolivariana de Canarias y he participado 2 veces en brigadas canarias internacionalistas a Venezuela. Por lo cual muchas de las cosas que yo voy hoy a decir aquí no son cosas que haya oído o que haya leído, sino son cosas que he podido comprobar por mí misma en las entrevistas que hemos realizado en Venezuela. Luego al final de la charla, por si alguien tuviese interés, les contaré un poco la historia de la brigada y que saldrá una nueva brigada de Canarias, esta vez que nadie se sienta ofendido, si no están en el lineamiento político que yo voy a decir, pero bueno, esta vez va a ser una brigada exclusivamente de personas vinculadas al movimiento independentista canario, porque va a ser una brigada en un doble sentido. Vamos también ya con todos los contactos que se han hecho con las organizaciones en Venezuela a ir planteando y explicando la situación de Canarias, ¿no? Entonces va a ser una brigada un poquito más amplia en objetivo que otras que se han realizado, que han sido solo de acompañamiento electoral. Estuvimos en las últimas elecciones del presidente Chávez, y otra que hicimos que era sencillamente de contactar con organizaciones populares, organizaciones de poder popular en Venezuela. Y además ha sido una experiencia bastante interesante. Yo siempre empiezo las charlas con una pregunta, aunque yo creo que las personas que están hoy aquí sí que saben, que saben de Venezuela. Que saben de Venezuela y que saben de lo que está sucediendo hoy allá. Me la voy a obviar porque yo sé que ustedes sí tienen alguna información de lo que está sucediendo en Venezuela, aunque les cuento que sería sorprendente que supieran que en alguna charla la gente no sabe ni siquiera dónde está Venezuela, o sea, no sabe contextualizarla, no sabe que tiene una frontera, que es una frontera frágil, vulnerable, que es la frontera con Colombia. Por eso siempre contextualizamos, o sea, ponemos cuál es el contexto de Venezuela, Latinoamérica y con quién tiene frontera Venezuela. Les decía que el estado de Táchira, que es el que hace frontera con Venezuela, es el estado en estos momentos más frágil, donde están produciendo la mayor parte de las llamadas guarimbas, que saben que son, bueno, guarimbas se llama a esas barricadas que están colocando en las calles, que ya han pasado de ser barricadas de protesta a ser barricadas de destrucción de los bienes públicos y de asesinato. No sé si han oído en las últimas informaciones, por ejemplo, el prenderle fuego pues a un simonito, se llaman allá las escuelas infantiles. Bueno, pues una de las últimas ha sido pues con 86 niños dentro, pegarle fuego a uno. Y no es casualidad, lo vamos a ver a lo largo de la exposición, no es casualidad que el estado de Táchira sea ese estado frontera con Colombia, sea precisamente ese punto más frágil, ese punto que siempre fue un punto débil de la revolución bolivariana, pese que aquí en diciembre del 2012, 18 de diciembre del 2012, ganaron la gobernación de ese estado. Yo voy a traer agua para acá. Bueno, ustedes interrumpan cuando quieran, yo no voy a pasar, esto que es un trabajo que está siempre en evolución, siempre se va ampliando, no vamos a ver todas las transparencias porque depende con qué sectores estemos trabajando, vemos unas o vemos otras. Y yo creo que en este caso lo que más nos interesa es centrarnos un poco en qué ha sido la revolución bolivariana, qué es el socialismo del siglo XXI, estos son los puntos un poquito que vamos a ver con detenimiento, qué es lo que se ha denominado en Venezuela el programa de la patria, qué es lo que está dando lugar a la situación que hay hoy. El programa de la patria lo conocimos en octubre del 2012, cuando Chávez se presentó por última vez a las elecciones, fue su último programa electoral. No se le cambió ni una coma después de que él falleció y se presentaba Nicolás Maduro, es el mismo. Y cuando estábamos en la Brigada Canaria en Venezuela y nos reuníamos con las organizaciones populares, nos decían, nosotros
sabemos que este programa es inaceptable para la oligarquía de cualquier lugar del mundo y que por tanto van a intentar dar vuelta de Estado. Y lo que está sucediendo en Venezuela hoy, lo que está intentando dar es un golpe de Estado de características distintas a los históricos. Por tanto, el otro punto que vamos a ver es qué es lo que se ha denominado golpe de Estado suave, que es lo que se está sucediendo en estos momentos en Venezuela. Y por último, les explicaremos que la plataforma bolivariana de Canarias, qué actividades estamos haciendo, y les vamos a proponer para realizar en esta isla una actividad que estamos intentando hacer en todas las islas, que es constituir con las distintas organizaciones que hay en la isla una asamblea permanente por Venezuela. Bueno, esta transparencia explica un poco, para que ustedes se hagan una idea, cuando estamos hablando del estado de Táchira, en Caracas no es un estado, es un distrito federal. O sea, ¿de qué estamos hablando? Bueno, el territorio de Venezuela se divide en 23 estados y un distrito capital, que es Caracas. O sea, el territorio de Caracas está fuera de eso. Además de eso, hay una serie de dependencias federales que están compuestas, pues como les dice ahí, por 311 islas, cayos o islotes. O sea, saben que en todo el entorno que ocupa la franja costera entre el Atlántico y el Caribe, hay toda una serie de islas. Seguro que a algunas les suena ahí, cuando sea por los proyectos turísticos, Isla Margarita, por ejemplo. Bueno, pues todos esos son distritos federales que son parte de estas 311 islas. Tienen aquí destacadas también cuáles son las ciudades más importantes de Venezuela, aquellas donde más movimiento hay. De todas estas ciudades más importantes en estos momentos donde existe mayor conflictividad en torno a estas ciudades, que son las más importantes del país, es en Caracas, y en concreto en un sector de Caracas que se denomina Caracas Este. ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Por qué está ahí la conflictividad? Son los barrios de dinerito. O sea, son los barrios que tienen mayores recursos, aunque en estos momentos están bastante destruidos gracias a la guerrilla. Bueno, estos son los distintos estados, vamos a pasar, que son 23. Estas son las principales industrias. La más importante es la primera, el petróleo. Venezuela es un país extractor de petróleo. Y muchas, aunque se están dinamizando otro tipo de economía, el petróleo está dividido en distintos estados, pero su transformación está fundamentalmente en el estado de Bolívar, en una zona que se llama las industrias básicas. Ahí es donde hay un movimiento obrero, donde está el movimiento obrero más potente de Venezuela, en esas industrias básicas, y donde están, digamos, nosotros como organizaciones sindicales nos interesaría mucho, porque es ahí, en esa zona del estado de Bolívar, donde se ha puesto en marcha una fórmula, la nueva fórmula de propiedad que define el socialismo del siglo XXI, que Chávez estuvo dándole vueltas, elaborando y reelaborando. Bueno, pues es ahí donde han empezado a surgir los consejos de fábrica, la gestión colectiva por los trabajadores de las distintas empresas. Es ahí, en esa zona del estado de Bolívar, Puerto Ordaz se llama en concreto, que es donde están todas las industrias básicas. En todas estas vamos a pasar. Esto, bueno, es un tema que tiene importancia, el tema de la biodiversidad en Venezuela. Como ven, se combinan distintos medio ambientes, distintos ecosistemas dentro del país, el de los Andes, Amazonas, Caribe y Guayana. Y estas cosas parece que no tienen ninguna importancia, no tienen ninguna relación con lo que está sucediendo, pero nos equivocamos. Tienen mucha relación, porque en estos distintos ecosistemas se están descubriendo toda una serie de riquezas que interesan al gran capital. Mira, ustedes si voy rápido, si quieren comentar algo, lo que sea, pues solo tienen que decirlo. Estos son todos los sistemas de protección medioambiental que tiene el gobierno venezolano. Tiene un capítulo completo de la Constitución del 99, aquella que se aprobó por referéndum, dedicado a la protección medioambiental. Hay desde preescolar educación medioambiental en Venezuela, en los distintos niveles de enseñanza. Venezuela ha suscrito 14 convenios internacionales y el 34% de su territorio es territorio protegido en razón de la biodiversidad. Además tiene 46 parques nacionales,
monumentos nacionales, reservas de la biosfera tiene 2, reservas de vida silvestre tiene 7, 79 parques de recreación. Estas son algunas imágenes un poco para ponerle los dientes largos, a ver si alguien se anima a ir a Venezuela. Ahí le dan el Salto del Ángel, el delta del Orinoco. Bueno, de esta parte de la historia vamos a pasar hoy, porque solo comentar un poco que por 3 siglos Venezuela fue colonia española, que a diferencia de otros dominios españoles, y esto lo quiero comentar porque tiene mucha relación con Canarias, no poseía grandes minas de metales preciosos como los existentes pues, en México, en Perú, en Nueva Granada, en Río de Plata, y se caracterizaba por ser una colonia agrícola y ganadera, destacándose en los cultivos de café, tabaco y añil. Bueno, ustedes recuerdan que hubo un decreto que se le llamó el impuesto de sangre, a través del cual, por las exportaciones que Canarias realizaba, estaban obligadas una serie de familias a ir a vivir a América. ¿A dónde estaban obligadas a ir a vivir? A Venezuela. ¿Y a qué? Porque era la colonia, dentro del conjunto de colonias que España tenía en América Latina, era la colonia más pobre. Aquella donde era necesario mano de obra, incluso sin cualificar, para trabajar en la tierra. Entonces, por eso se nos obligó a ir a Venezuela. Así como de verdad empezó la historia de la inmigración canaria. Luego es verdad que a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX y del siglo XX, en las distintas crisis que Canarias ha vivido, pues la gente ha tirado para Venezuela, para Cuba, y bueno, hemos poblado algunos otros lugares, hay sitios donde es casi desconocida, en lo que fue, bueno, en su momento la colonización, la isla española. Hoy es el territorio que se divide, Haití y República Dominicana. Pues en República Dominicana, por ejemplo, cuando te hablan de las etnias que viven en el país, te dicen, y el color canario. Yo cuando me dijeron eso me quedé un poco extrañada y pregunté, ¿qué era eso? Y me dijeron, es la gente que tiene así una cosita, un modelito como el tuyo, y que vienen de las Islas Canarias. O sea, que se le conoce incluso como grupo étnico diferenciado en el territorio de República Dominicana. Bueno, aquí ya vamos a entrar en qué es lo que ha hecho, o sea, qué es lo que ha hecho. Ustedes saben, bueno, de entrada hay una cosa que yo les quiero comentar. Ustedes saben que hoy es 11 de abril. ¿Alguien sabe qué pasó el 11 de abril de 2002 en Venezuela? El 11 de abril de 2002 en Venezuela se dio, hoy se conmemoran 13 años, un golpe de Estado. Un golpe de Estado contra el presidente Chávez. Un golpe de Estado de apenas 48 horas, donde se nombró presidente un señor que se llamaba Carmona, que es un importante empresario, un adinerado de Venezuela. Y mañana será el triste día que yo personalmente recordaré por 2 titulares. El primero, el del País, que fue lo primero que miré por la mañana, a ver si comunicaba algo, y decía golpe de Estado a un caudillo. Y el segundo, el de La Provincia, del periódico La Provincia en Canarias, que decía el presidente del gobierno de Canarias reconoce al gobierno de Carmona. Lo reconoció por 48 horas el presidente en ese momento era Román Rodríguez, para quien no lo sepa. Lo reconoció, fue el primer gobierno del mundo que reconoció el golpe de Estado, tristemente, desgraciadamente. Y digo, lo reconoció solo por 48 horas porque ese golpe de Estado fracasó. Hay una consigna que se repite mucho en Venezuela, que es no hay 11 sin 13. Chávez estuvo secuestrado durante 48 horas y el día 13 fue liberado porque el pueblo, con sus muertos incluidos, estaba en las calles, porque desde los mandos intermedios hacia abajo en el ejército se negaron a participar en el golpe de Estado. Hay un vídeo que es muy bonito sobre ese golpe de Estado, que es la gente manifestándose en Miraflores. A mí me pone los pelos de punta ese vídeo, de hecho me emociona porque hay una ruta que es la visita de ese golpe de Estado, visité todos los lugares y se ven a los soldaditos de base, a lo que hoy son las Fuerzas Nacionales Bolivarianas, pidiéndole al pueblo que vinieran y que tomaran el Palacio de Miraflores, el Palacio de la Presidencia, porque era suyo. Yo les recomiendo, se lo pueden buscar, golpe del 2002 por YouTube. Ese no lo vamos a ver hoy, vamos a ver otro.
Una pregunta, también fue el gobierno de Canarias y el pirata de Aznar por respeto a los piratas. Sí, Aznar se manifestó, Sí, pero Aznar se manifestó el día 12 y se publicó el día 13. Si se buscan, el titular del País lo acaba de mencionar recientemente, acaba de recordar ese titular hace un par de días en una entrevista que hacen a Icía, el actual embajador en Madrid de Venezuela, y recuerda, por la cercanía del 11 de abril, ese titular del día 12, esa editorial del periódico El País. Aznar se manifiesta y se publica el día 13, la diferencia con Romano Rodríguez que fue el día 11, o sea, y se publicó el día 12. Eran los dos titulares que a mí me impactaron profundamente ese 12 de no estaba abril. también el gobierno español apoyando lo que estaba delante, no se lo puso después. El gobierno español estaba y estaba, por cierto, hay una cosa sobre el gobierno español que aquí no se dice, pero cuando hablemos un poco de la manipulación mediática es interesante que sepan. Ustedes saben que se ha publicado en estos días que el gobierno español ha congelado los contratos que tenían de venta de material antidisturbios a Venezuela. El gobierno venezolano ha puesto ya denuncia internacional por falsedad en datos de relaciones internacionales porque no hay ningún contrato de venta de material antidisturbios con Venezuela. O sea que los niveles de manipulación son realmente espectaculares. Bueno, pues vamos a hablar entonces... Pero a Guinea se sigue vendiendo el armamento. Sí, por supuesto, bien, lo acaban de invitar, ¿no? Utilizando Canarias como plataforma. Pero la utilización de Canarias como plataforma de agresión al continente africano y a los pueblos africanos, un día, eso vamos a hacer una charla, pero vamos, de 24 horas, porque hay mucho que decir. Bueno, las misiones, han oído hablar de las misiones, han oído hablar de la gran misión vivienda, de las distintas misiones. Las misiones han sido políticas sociales que implementó el presidente Chávez, fue después del golpe de Estado, fue en el año 2003, con el objetivo de profundizar la revolución bolivariana y consolidar la democracia social, participativa y protagónica, se llama. O sea, la base del sistema gubernamental venezolano se llama democracia participativa y protagónica. ¿Qué es lo que se pretendía con estas políticas? ¿Qué se pretendía con las misiones? El análisis que Chávez hace público cuando plantea el tema de las misiones hay una deuda con el pueblo venezolano y esa deuda deriva de los años anteriores, de las políticas realizadas por el Fondo Monetario Internacional y de la aplicación en la Cuarta República, que es el régimen anterior. O sea, Venezuela está en su quinta república. El régimen anterior se le denomina Cuarta República, y de las aplicaciones de políticas neoliberales en la Cuarta República, que en base a la extracción petrolera supuso el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento generalizado del pueblo venezolano. Por tanto, desde el gobierno venezolano hay que reconocer una deuda con nuestro pueblo, y las misiones pretenden saldar paulatinamente esa deuda. Y ya verán por qué. Bueno, estos son el conjunto de misiones, pero vamos a ver detenidamente algunas pocas. Estos son los anagramas, cada misión tiene su propio anagrama. Bueno, misiones en materia de ciencias y tecnología, educación, ciencias y tecnología. La misión Robinson 1 y Robinson 2, cuyo objetivo era la alfabetización. La misión RIVA, que lo que hace es ofrecer al conjunto del pueblo venezolano instrucción media. Ustedes saben que la UNESCO ha dicho que declara a Venezuela territorio libre de analfabetismo después de las misiones RIVA, Robinson 1 y Robinson 2. La misión Sucre, que brinda educación universitaria. Venezuela ha pasado de 400.000 estudiantes universitarios a la llegada de Chávez al poder a 2.700.000 estudiantes universitarios. Este dato parece una tontería, pero es importante. ¿Por qué? Porque la prensa repite permanentemente. Es que más de 40.000 estudiantes universitarios están en las calles protestando. Claro, pero si es que nosotros sacamos que tanto por ciento es 40.000 estudiantes universitarios sobre el conjunto de estudiantes universitarios, que en todo el país son 2.700.000 de venezolanos. Y es importante diferenciar esto, digo, de venezolanos, porque Venezuela tiene en estos momentos la política, junto con Cuba, más interesante de educación a personas extranjeras de América Latina, de otros países de América Latina.
Hay, por ejemplo, en Socopó, una universidad de medicina solo para haitianos. Eso no está dentro de estos 2.700.000. O sea, en los países con menos recursos económicos, pues Venezuela lo que hace es generar universidades o generar plazas universitarias dentro de lo que se llama la red de universidades bolivarianas, generar plazas universitarias para becar pues, a esas poblaciones más empobrecidas de otros países y puedan realizar enseñanzas universitarias. En realidad esto es el mismo modelo cubano que vienen aplicando hace 50 años. La misión Ciencia para el Desarrollo Tecnológico y Científico, Cultura para la promoción de los valores nacionales y la cultura venezolana. Misiones en materia de salud, probablemente estas sean las más interesantes. Decir que estas misiones casi todas se han hecho con un convenio con Cuba. De hecho, cuando se habla de que hay ejército cubano en Venezuela, ese es otro de los mitos de la prensa. En estos momentos, cuando vamos a una rueda de prensa, no sé por qué, siempre nos preguntan por eso y por el Palacio de Miraflores, ¿por qué Nicolás Maduro no vive en Miraflores? Y nosotros siempre contestamos que efectivamente hay un ejército cubano en Venezuela. El mismo ejército que Cuba ha mandado a tantos países del mundo, un ejército de médicos, maestros y personal sanitario. O sea, es cierto que hay muchísimo, pero trabajando en estos temas. Bueno, la misión Barrio Adentro en Venezuela no existían servicios de atención primaria en los barrios, en los cerritos que ellos llaman, pues un servicio de atención primaria. Nosotros tuvimos la desgracia por un lado, pero fortuna por otro lado, porque una de las cosas que implementa la misión Barrio Adentro son los CDI, los Centros de Diagnóstico Integral. Uno de los compañeros de Intersindical Canaria, precisamente, que estuvo en la primera Liga de Venezuela en el 2012, Luis Piernavieja, algunos de ustedes lo conocerán, tuvo la desgracia de ser picado por un mosquito que hasta el día de hoy sigue sufriendo las consecuencias de esa picada. La verdad es que fue culpa de él, porque le advertimos que se protegiera y no se protegió. Pero bueno, el tema es que se le inflamaron los brazos, las manos y las piernas de una forma terrible y tuvimos que llevarlo a un centro a un CDI, a un centro de diagnóstico integral. Bueno, ustedes saben que aquí tenemos ahora un debate con el tema de los servicios sanitarios a las personas migrantes. Bueno, pues les puedo decir que la única vez que le preguntaron el nombre, por supuesto no tuvo que enseñar ni pasaporte ni nada de nada, la única vez que le preguntaron el nombre dijeron, mira, dinos tu nombre para poderte llamar por tu nombre, para saber cómo nos dirigimos a ti. Se le diagnosticó, se le atendió, se le pinchó y se le dio las pastillitas y las hierbitas que tenía que tomarse para bajar todas las inflamaciones esas, y se le revisó durante 4 días seguidos en ese CDI sin pasar ninguna factura, sin pedir ningún papel, o sea, sencillamente que estuvieras enfermo. Era la condición para que te fueras atendido. La misión Milagro es una misión que seguramente ustedes conocen, que mucha gente se va a Cuba a operar de los ojos cuando tiene problemas y no se puede pagar la operación aquí. Bueno, pues la misión Milagro es una misión que lo que hace es cuidar las afecciones de la vista. Y esta misión se aplica en Venezuela una parte y en Cuba otra. Entonces hay gente que se opera en Venezuela en función de lo que tengan y que existan los recursos y los aparatos estos sofisticados que se faltan para hacer ese tipo de operaciones, y hay otra gente que sencillamente el gobierno les paga el billete a Cuba. Decir que en la misión Milagro, que por ejemplo te dan la caja gratis, o sea, si lo que tienes es falta de vista, pues te hacen una medición de vista y te dan la caja, y no diferencia entre extranjeros y venezolanos ni entre personas de paso. O sea, si tú estás un mes en Venezuela y tienes un problema, ya que te van a atender en la misión Milagro con toda seguridad. Bueno, la misión Esperanza para el tratamiento de células madres a pacientes con enfermedades crónicas, que además esto es algo que también proviene de la investigación cubana. La misión Sonrisa para la operación del labio leporino, que yo no sé lo que es. Cuando se hace por el paladar abierto. Sí, tiene como la forma del perrito. Vale. ¿Cuál es? Gregorio Hernández Marañón. La misión Sonrisa, vale. Esta es una misión que presentó Chávez con muchísimo cariño, dirigida a personas con alguna discapacidad o enfermedad genética. Y recientemente se le ha invertido mucho dinero en esta misión.
Bueno, misiones en materia de alimentación y soberanía alimentaria, Mercal. ¿Qué es lo que hace Mercal? Mercal lo que hace es el gobierno subvenciona una parte del precio de los productos de alimentación para facilitar que todas las familias puedan estar. Yo estuve en varios Mercal porque el Mercal no está en un lugar. O sea, el Mercal rota por los distintos barrios, por los cerros, los pueblos. O sea, cada día de la semana, pues está el Mercal en un lugar. Yo les puedo decir que al cambio carne argentina de primera costaba 1,5 euros, un kilo. Uno de los mercales que yo conocí, que además hizo un artículo a la vuelta sobre los mercales porque me impactó muchísimo. La misión Zamora para reorganizar la tenencia y el uso de las tierras ociosas con potencial agrícola. O sea, de eso se trata, de poner a reducir la tierra para luchar por la soberanía alimentaria, que es uno de los temas que está trabajando muchísimo el gobierno venezolano. Y la misión Vuelta al Campo, que es la promoción de la actividad agrícola, fundamentalmente a través de la potenciación y la subvención a pequeños agricultores. Bueno, en materia de inclusión social, economía y política, la misión Identidad, una gran parte del pueblo venezolano no tenía cédula de identidad. No tenía, o sea, que por tanto no estaban incluidos en la sociedad de alguna forma. Bueno, pues una de las misiones que primero se ponen en marcha es la misión Identidad, con el objetivo de poder identificar a todas las personas que residen en el país, a todos y todas las venezolanas, y dotarles de su cédula de identidad, vamos, del carnet de identidad sería aquí. La misión Niño Jesús, esto sí, a mí, yo que soy atea, los nombres estos a veces de tal, pero bueno, allá no son ateos como nosotros. De atención a niños de bajos recursos, misión Niños y Niñas de Barrio Adentro, similar a la de Niño Jesús. Misión Negra Hipólita, asistencia y atención a personas en situación de calle e indigencia, o sea, la gente que vive en la calle, o sea, atenderlas en este momento. No hay ningún venezolano que no pueda hacer un mínimo de 3 comidas. Y eso a pesar de la situación que se está viviendo, y eso a pesar que luego les explicaré todo el tema del acaparamiento de productos. Misión Amor Mayor, esto me parece muy interesante, un programa social orientado a los adultos mayores que no lograron cotizar, esto es nuestra seguridad social, para que nos entendamos, y que ahora podrán cobrar pensiones de vejez homologadas con el salario mínimo. Se ha multiplicado por 500 el número de personas que en 13 años reciben pensión de jubilación y que no se ha podido recibirla en la Cuarta República. Por 500. Es mucho. Misión Madre del Barrio. Yo he conocido a las mujeres que trabajaban en esta misión, que es una misión de subsidio para las mujeres de bajos recursos económicos. Perdona, Lucy. La primera misión, ¡Ay, perdón! Es que me la salté. Es una misión de atención específica a las poblaciones indígenas. Las poblaciones indígenas en Venezuela, como en toda América Latina, han sido poblaciones marginales, poblaciones que bueno, yo les puedo decir, yo estuve en el delta del Orinoco, en una población indígena, que bueno, conservan bastante de sus rollos ancestrales. De hecho, bueno, pues iban ahí en pelota por la selva con los... Se llama esto que se construyen en el agua, las casitas que se construyen sobre el agua. Bueno, pues lo sorprendente de todo eso, ¿saben qué? Que en esa situación, ¿saben qué sí había? Ellos se habían negado a que se pusieran postes de luz, no había postes de luz.